cuidara o protegiera. Los llamaban niños de la calle, a esos pequeños que alguna vez existieron y que hoy son los protagonistas de nuestro cuento. Ayúdanos a que los niños de la calle solo sean un cuento. Con tu donativo es posible. Ministerios de Amor. Cuidar o proteger. Dicen por ahí que hacer feliz a un niño es muy sencillo. Y nosotros, en Ministerios de Amor, lo hemos comprobado desde hace ya más de 20 años. Somos una institución no lucrativa que busca que cada vez más niños sonrían y tengan una vida feliz. Atendemos. Brindamos el cariño que buscan y las oportunidades que merecen. En Ministerios de Amor, trabajamos por los niños a través de diferentes programas. Estos son niños y niñas de y en la calle. Son pequeños que trabajan y viven en la calle, que se forman en ella y ahí aprenden a sobrevivir. Niños en riesgo. Son chicos que trabajar en la calle. Se han convertido en proveedores del gasto familiar o porque en su hogar sufren de maltrato físico y emocional. Cerecitos son niños que nacen en los reclusorios y cuyas madres se encuentran cumpliendo una larga sentencia en alguno de los penales de México. En Ministerios de Amor atendemos actualmente a más de 400 niños. Recibimos desde recién nacidos hasta chicos de 15 años. Ellos crecen y se desarrollan hasta que sus bases sólidas pueden integrarse a la sociedad y vivir dignamente. En general, cuando llega este momento, es cuando ellos ya terminaron su licenciatura o aprendieron un oficio a través de carreras técnicas. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de formar mujeres y hombres productivos para México. Nosotros no albergamos a niños sin objetivos claros. Todos nuestros niños y jóvenes se encuentran estudiando o realizando alguna actividad cultural o deportiva. Contamos con 9 casas en la República Mexicana, 2 en Monterrey, 1 en Guadalajara, 5 en Cuernavaca y 1 en la Ciudad de México. Las casas se dividen por edad y por sexo. La única casa mixta es la de los bebés. La Casa de la Ciudad de México se encuentra ubicada en Iztapalapa y es la responsable de recibir por primera vez al niño, para después de un proceso de adaptación ser canalizado a otra de las casas. En cada casa existe un matrimonio responsable y por cada 10 niños hay un tío al cuidado de ellos las 24 horas del día que funge como tutor. Cabe señalar que Ministerios de Amor no es una institución paternalista. Los niños cooperan en los quehaceres domésticos, aprendiendo disciplina y limpieza. Tienen responsabilidades como mantener su cuarto limpio y obtener buenas calificaciones. Los jóvenes y las jovencitas ayudan durante los periodos de vacaciones en la casa de los bebés o de los más pequeños y hasta en oficinas. En nuestras casas los niños reciben atención integral. Esto comprende hogar donde vivir, nutrición, educación académica. Dependiendo de su edad, asisten al kinder, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura o carrera técnica. Talleres como inglés, computación, repujado, pintura, tapetería, baile, terapia musical y movimientos. Actividades recreativas y culturales. Todos los niños realizan algún deporte o bien se integran a la Orquesta Infantil y Juvenil de Ministerios de Amor. La orquesta, que nació como una forma... Sí, buenas tardes. Ya estamos aquí en este noticiero Buenas Nuevas de Noticieros Televisión. Es lunes 20 de febrero del 2012 y voy a
platicarles algunas cosas con relación a los deportes, la tecnología, algunos asuntos que están sucediendo en el mundo. Y le voy a dar lectura también a la columna Bucareli de Jacobo Zabludowski, que me parecen interesantes sus comentarios y me gusta verlos porque encuentro muy atinada su participación en las letras. Bueno, el día de hoy quiero platicarle que la jornada 7 del torneo Clausura 2012 quedó de la siguiente manera. Jugaron los Estudiantes contra Atlante, ganaron Estudiantes 2-1 al Atlante. El Cruz Azul contra el Puma quedaron 1-1 empatados. Querétaro contra Tijuana, Querétaro 0, Tijuana 2. Santos contra Monterrey quedaron empatados 1-1. Tigres contra Atlas 0-0 y Guadalajara contra San Luis 0-0, otro empate. Y bueno, Toluca contra Chiapas 3-1, ganó el Toluca en su aniversario. Y Puebla contra Morelia 1-2, o sea, perdió el Puebla y ganó el Morelia. América contra Pachuca, finalmente también ganó el América 1-0. Y bueno, pues esto nos da una tabla de posiciones muy interesante. Bueno, por ejemplo, algo que quería yo comentar, que el Cruz Azul, siendo un equipo invicto, lleva solamente 12 puntos, me parece, y no ha perdido, solamente ha empatado o ha ganado, pero no ha perdido ni un solo partido. Bueno, le voy a decir cómo queda la tabla de posiciones al final de la jornada 7, que se terminó el día de ayer por la noche. Tigres en primer lugar con 14 puntos, Morelia en segundo lugar con 14 puntos, el Santos en tercer lugar también con 14 puntos. Está en la misma posición el Morelia y el Santos, tienen las mismas diferencia de goles, juego, todo. Y el Toluca está en cuarto lugar con 13 puntos, el Monterrey en quinto lugar con 10 puntos, el Pachuca en sexto lugar con 12 puntos, el América en séptimo lugar con 12 puntos, el Tijuana en octavo lugar con 12 puntos, el Cruz Azul, que le decía que está invicto, pero está en noveno lugar con 11 puntos solamente, el Atlante en décimo lugar con 10 puntos, el Puebla en onceavo lugar con 8 puntos, el Atlas en doceavo lugar con 7 puntos, el San Luis en treceavo lugar con 7 puntos, el Pumas en decimocuarto lugar con 6 puntos, Jaguares decimoquinto lugar con 6 puntos, Estudiantes decimosexto lugar con 5 puntos, Querétaro decimoséptimo lugar con 4 puntos y las Chivas del Guadalajara en el último lugar, en el decimoctavo lugar con 2 puntos. Ayer no me acuerdo cuándo jugaron ayer, empataron a un gol y bueno, pues ya algo bueno, ha subido ahí algo, pero sigue ahí en la cola en el sótano, en un lugar nada agradable. Bueno, le voy a platicar algo acerca de tecnología. Dice, exquisitez creada con tecnología. ¿Sabe usted que detrás de cada galleta, queso, polvo para preparar bebidas o goma de mascar existe talento, tecnología de punta y laboratorios de investigación mexicanos que permiten desarrollar lo último en la tendencia de alimentos para este país y el mundo? La empresa de alimentos Kraft Foods ha invertido en México casi $50 millones en innovación concentrada principalmente en el Centro de Investigación y Desarrollo de Kraft Foods y Neil Hamilton Peixoto, director de Investigación y Desarrollo de Bebidas Comestibles y Queso para Latinoamérica y director de Investigación, Desarrollo y Calidad para el Tech Center de México, abrió en exclusiva para el Universal las puertas de este complejo e inauguraron el centro a finales del 2007. En los últimos 5 años invertimos alrededor de $17.4 millones en infraestructura y construcción civil, además de equipos de última generación que pocas empresas en América Latina tienen. En creación de proyectos, capacitación y vinculación interna ha invertido $366 millones, más o menos $30 millones, aclaró. En México existen 4 plantas tecnológicas, una en el Distrito Federal, otra en el Estado de México, otra en Puebla y una más en Monterrey.
desde donde se exporta a países como Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Sudamérica, en Sudamérica, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, entre otros, Estados Unidos, Canadá y el Caribe, Sudáfrica y Grecia. Lo más que se exporta es chicle y la planta productora está en Puebla. Dijo, el centro tiene talento mexicano que ha sido exportado a otras partes del mundo. Lo mismo ha pasado con el conocimiento. Ejemplo, Pexioto cuenta que en el año pasado desarrollaron para Filadelfia un paquete al vacío que recibió un premio como el empaque más innovador de México y del mundo. Tenemos un programa de vinculación con universidades y creemos que las empresas deben explotar todo el potencial que existe en el mercado de investigación y las universidades. Hay muchas personas con talento dentro de México, expresó la tecnología. El Tech Center o Centro de Investigación y Desarrollo de Kraft Foods México cuenta con la infraestructura pesada para hacer trabajo de desarrollo con plantas piloto y equipos de última generación. Los equipos de la planta piloto son diseños a escala que reproducen las tecnologías de la fábrica o tecnologías potenciales para lanzamientos futuros. Cuentan con laboratorios para desarrollo de productos y empaques, análisis físico-químicos, evaluación sensorial, evaluación de vida de anaquel, plantas piloto para polvos, quesos, galletas, gomas y caramelos, y se desarrollan aplicaciones de alimentos salados, análisis de producto para saber si está saliendo bien o mal y definir la consistencia y traducirlo a parámetros técnicos. Tenemos equipos que permiten detallar el producto, el compuesto por el que está formado, si es ácido o dulce, análisis de proteína, textura y para detectar metales, es decir, el contenido de hierro, explicó. Además, detrás de cada Oreo, Marbu, Chips, en fin, todas sus marcas, existe un grupo de personas que desarrolla fórmulas y combinaciones para llegar a sabores agradables. Peixoto menciona que los mexicanos, por ejemplo, les gusta el picante, por lo que hasta los productos dulces deben tener la combinación perfecta. Existe un segundo grupo de soporte de investigación de consumidores cuyo desafío es entender lo que el consumidor quiere a través de sus sentidos y traducirlo al lenguaje técnico e identificar las tendencias. El centro tiene investigadores encargados de la reglamentación y asuntos científicos. Ellos hacen búsqueda y garantía de acuerdo con las expectativas nutrimentales, checa que cumplan con las regulaciones de todos los países y ayuda a guiar a los desarrolladores de los productos. Además, se acercan al gobierno para garantizar que México esté a la vanguardia tecnológica. Explicó que el grupo de salud se encarga de investigar cómo el alimento se comporta dentro de la dieta de una persona y hacen un balanceo. Tenemos un grupo de desarrollo de empaques porque a pesar de que nuestro enfoque es la comida, las personas compran con los ojos. Y agregó que en 2009 adquirimos Cadbury, para quien hicimos una ampliación del Tech Center. Bueno, pues aquí nos damos cuenta de cómo yo comentaba la vez pasada la importancia de tener gente que esté invirtiendo en México y, por ejemplo, esta empresa está creyendo en México, está invirtiendo y de aquí está haciendo uno de sus centros de distribución y de desarrollo tecnológico y de productividad más importantes en muchos lugares del mundo. De aquí está exportando, ya leía todas esas partes, todo Centro y Sudamérica, la parte norte también de Estados Unidos, la parte norte de América, y también está exportando a algunos otros países en el mundo, lo cual nos da una satisfacción muy especial, sabiendo que contamos con una tecnología desarrollándose aquí y que mucho de la tecnología está basada en el talento mexicano, que el talento mexicano está trabajando, está poniendo ahí su granito de arena y por supuesto también decía algo acerca de las universidades porque están haciendo una especie de convenios para que ellos estén trabajando, se envían a que hagan tiempos se le llama de becarios y otros que envían a hacer prácticas también
Y bueno, pues algunos de los que van ahí de algunas universidades finalmente logran tener un trabajo en esos lugares. Y pues es interesante saber que hay empresas comprometidas y que están creyendo en México como algo interesante. Bueno, también le platico acerca de Mexicana de Aviación. Tiene un nuevo respiro para Mexicana, alargan el plazo a Meda Atlántica. Tenedora K y el juez Felipe Consuelo dieron a los inversionistas hasta el próximo miércoles a las 24 horas para concluir los trámites financieros y cerrar la transacción para rescatar la aerolínea. Jorge Gastelum, propietario de Tenedora K, y el juez Felipe Consuelo Soto dieron a los inversionistas de Meda Atlántica un nuevo plazo para que realice el depósito de los $300 millones que permiten el rescate de Mexicana de Aviación. Tanto el juez como Tenedora K aceptamos otorgar este nuevo plazo hasta el miércoles a las 24 horas. Si Meda Atlántica no cumple, ya será decisión del juez si determina la quiebra o le da paso a otro grupo, dijo Gastelum en entrevista. El día de hoy se vencía el plazo para que Meda Atlántica depositara los recursos, pero Cristian Cárdenas, representante del grupo de inversionistas, solicitó 2 días más para comprobar el depósito de los recursos para el rescate. Bueno, se supone que este depósito ya fue hecho hace más de una semana y pues la verdad no sé por qué no han podido constatar el depósito. Primero dijeron que también iban a preocuparse por la procedencia lícita del dinero y ahora la verdad no sé qué estará pasando, pero bueno, esperemos que esto se solucione y más que otra cosa por las familias que dependen de Mexicana de Aviación. El empresario español se reunió hace unas horas con Gastelum y con el juez Consuelo Soto para solicitar a ambos 2 días más hasta el próximo miércoles para concluir los trámites financieros y entregarle, según él, la documentación que se requiere para cerrar de una vez toda la transacción. Gastelum reiteró que ningún grupo de inversionistas, Iván Barahona o Union Swiss, han presentado una oferta seria con documentos confiables. Tenedora K es dueña del 95% de las acciones del nuevo grupo aeronáutico NGA, que incluye Mexicana de Aviación, Mexicana Click, Mexicana Link y el Cetro de mantenimiento. Bueno, pues estas son algunas de las situaciones de Mexicana hasta el momento. Yo aquí tengo un pequeño problema con mi máquina, no puedo abrir las pestañas, quién sabe qué me pasó. Pero bueno, voy a hacerle la lucha. A ver si puedo encontrar lo demás que tengo. Entonces yo le comentaba que pues ya estamos esperando, todos creo que estamos expectantes, esperando que esto ya suceda, con el propósito de que la gente que está esperando tener ya su trabajo. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Siento un poquito mal de la garganta, bueno, perdón, algo se me atoró por ahí. Y entonces le decía, pues esto es muy interesante y también es importante para la economía de México y para la economía de las personas que hasta ahorita no han podido recuperar su trabajo. Y que la canción, bueno, no quiere, bueno, no me permite. Bueno, entonces ya le platiqué acerca de los deportes. Mañana le traigo ya la tabla más bien el calendario de la jornada número 8 de este torneo Clausura 2012 y estaré comentando con ustedes algunas otras cuestiones. Por hoy quiero leerles ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Su columna, la columna Bucareli de Jacobo Saludowski, y se llama Voces de Alerta. Dice: la libertad es como el aire, cuando falta es cuando más se aprecia. La libertad es como el aire cuando falta. El martes pasado un incidente sorpresivo expuso el grado de riesgo que corre
nuestra libertad y la convicción ciudadana de la necesidad de defenderla. Se celebraba en el Museo Nacional de Antropología el foro Drogas, un balance a un siglo de su prohibición, y no era un acto menor si consideramos que la inauguración estuvo a cargo de doña Margarita Zavala de Calderón, esposa del presidente de la República, de Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. Defendería la política de gobierno con su lucha contra el narcotráfico. En eso estaba Alejandro cuando lo interrumpió una voz, ¿quién adiestró a los Zetas? ¿Quién ha permitido que crezca el narcotráfico? ¿Dónde están los criminales? ¿Están en el gobierno? Toda la violencia y las muertes se han podido hacer gracias a la reacción que los narcotraficantes tienen en el gobierno. A lo mejor los mismos que lo cuidan a usted son asesinos. Los asistentes silenciosos escuchaban. Son los nexos del ejército con las grandes mafias de narcotráfico. Los nexos del Estado con ustedes son la verdadera mafia. El funcionario ensayó una sonrisa, escribe Ciro Pérez Silva de La Jornada. Elementos de Estado Mayor corrieron en pos del inconforme Víctor Lima, defendido por los aplausos del público que gritaba déjenlo, déjenlo, mandato que extrañamente obedecieron los militares. Reanudó su discurso el secretario cuando una voz de Alfonso Molino otra vez interrumpió. Quítese las lagañas de billetes, díganos algo nuevo. Eso ya lo sabíamos, que nos viene a proporcionar para que nuestras familias vivan mejor. Eso que queremos saber no es todo el rollo que nos vino usted a contar. También a él intentó sacarlo del Estado Mayor, dice Ciro. Pero los gritos se repitieron. No lo saquen, déjenlo que se exprese. Seguidos de aplausos lo que impidió nuevamente que fuera expulsado del auditorio. El asunto trasciende de lo anecdótico si recordamos ejemplos históricos del origen de movimientos sociales nacidos así, con la apariencia de un descontento aislado, y crecieron hasta llegar al cambio de las circunstancias que los generaron. De la anécdota saco yo 2 o 3 reflexiones. Anoto en primer lugar el arrojo de los descontentos que sabedores de la seguridad que rodeaba a doña Margarita y el señor Poiré, y de los modos característicos de algunas escoltas, tuvieron el valor de hablar con el aval en su presencia, y sus nombres y decir su verdad, que es la de muchos mexicanos en un foro propicio ante la carencia de medios de difusión que transporten su protesta. Reconozco, en segundo lugar, la unanimidad espontánea con que el público plural, variopinto, diverso, se unió en defensa de estos desconocidos, cuyo valor civil los colocaba frente a un destino preocupante e incierto y los puso a salvo. Elogio en tercer lugar la prudencia de los militares, que escucharon un coro popular exigiendo mesura y actuaron en consecuencia. Mucho debe haber ayudado a esta conducta sensata la actitud, todo hay que decirlo, de doña Margarita y del secretario, respetuosas de las increpancias que, lejos de provocar una respuesta violenta, fueron escuchadas con paciencia y sin interrupciones. Hasta donde nuestras pesquisas periodísticas no lo permiten, sabemos que ambos desconformes salieron del lugar sin mayores problemas. Si los ciudadanos dispusieran de tribunas donde decir su verdad, no habría necesidad de recursos como el empleado en el museo. Pero las posibilidades de hacerse escuchar no son muchas, porque los medios, en su aplastante mayoría, son instrumentos del gobierno para la difusión de su propaganda. Es hora, hoy, que se advierten los primeros síntomas de escuchar un clamor de ira y de rencor, que no debe seguir siendo sofocado, so pena de hacerlo estallar de manera incontrolable. Entramos a un periodo de turbulencia política ante el cambio de nuestros gobernantes, un semestre donde puede pasar cualquier cosa, y no es de sabios provocar conflictos, sino evitar complicarlos. En este lapso, la reunión del martes en el museo abarcará todo el país, y las quejas de quienes protestan con razón han de penetrar la cortina de la adulación que aísla para perderlos a los poderosos. En el ocaso de su régimen,
que pronto se enfrentará al juicio de la historia. El presidente debe de escuchar las voces disonantes. Es una forma de no equivocarse. En el silencio de la sordera no se hallan las mejores soluciones, sino todo lo contrario. Decisiones contrarias a la voluntad popular. En este momento eso sería lo peor que nos pudiera pasar. O sea, en una palabra lo que está, bueno, tratando de hacer un resumen, no en una palabra por supuesto, tratando de hacer un resumen de lo que el licenciado Saludowski dice, me queda muy claro que existe un descontento muy grande dentro de la nación con relación a la cuestión política, más bien a la cuestión de gobierno del país, y que la gente no está contenta, no está conforme, y eso ha traído pues en un momento dado este descontento, que la gente se atreva a interrumpir una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir esto? Una ponencia o un foro en el que se iba a hablar acerca de las drogas a 100 años de su prohibición. Y algo que las personas estas que increparon a los que tenían la voz, pues es bastante interesante. Dice, ¿en dónde están? O sea, ¿quiénes son? ¿Quién los trajo? ¿En dónde se encuentran? ¿Están inmersos dentro del gobierno? ¿O qué es lo que está pasando? Y bueno, pues esas son preguntas muy, muy fuertes para nuestro tiempo. Preguntas que difícilmente se pueden contestar. Es más, por supuesto que los actores en ese momento, los actores que son el secretario Poiré y la señora Margarita Zavala de Calderón, pues no contestaron absolutamente nada, aunque permitieron que ellos se expresaran. Pero como dice aquí algo Jacobo muy interesante, dice, aquí hay algo grande, hay inconformidad. Y estas voces que se levantan de manera pues valiente reflejan que hay un descontento en la mayor parte de la población. Yo no sé usted qué opine. Yo creo que hay cosas que no se están haciendo bien y que necesitamos, por supuesto, tener cambios. Hace algunos meses hacíamos algunos programas en relación a cómo será el futuro presidente. Y yo digo que se necesita una persona, cualquiera que sea, no sé quién sea de los 4 que se están mencionando ahí, que son los que están más preponderantemente saliendo a la luz. Necesitan tener a alguien que los esté auxiliando, que les esté enseñando, que les esté llevando, que les esté aconsejando. En el Antiguo Testamento, y yo quiero comentar esto, me parece muy muy interesante para este tiempo, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios a través de un profeta les ungió a Saúl, y Saúl fue un buen rey por un tiempo, o sea, Dios lo escogió porque tenía una apariencia de buen hombre, un buen muchacho. Pero con el tiempo el poder corrompe, el poder echa a perder, el poder ocasiona pérdidas en la vida de los hombres de una manera tan impresionante que usted se da cuenta. Yo puedo leer algo acerca de eso. Está en la Biblia, en los libros de Primera y Segunda de Samuel, me parece, y yo me gustaría considerar esto. Entonces, cuando hoy algo tremendo sucedió y la verdad, ay Dios mío, esto lo voy a decir, me da mucha pena decirlo, pero lo tengo que decir porque esta es la realidad.
Hoy hay un congreso de brujos en México. Y ¿sabe usted que muchos de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, son auxiliados por brujos? Entonces ellos les ayudan, les hacen trabajos, les hacen limpias y no sé qué tantas cosas. Y entonces pues algo así hizo Saúl. Saúl fue un rey ungido por Dios y por un profeta, pero no supo hacer las cosas correctamente y Dios lo desechó. Terminó como un loco, mal, fue muerto en batalla, lo mataron, él mismo se mató, se aventó sobre su espada para morir, porque estaba loco, o sea, estaba poseído por demonios de rencor, de ira, de envidia, de frustración. Y yo quisiera, a ver, déjeme ver si tengo algo aquí ya. Entonces este Saúl, aquí, en el 1 Samuel, capítulo 9, dice, había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita, que tenía un hijo llamado Saúl, que era un buen mozo, apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y le dijo a Saúl, toma uno de los criados y ve a buscar a las burras. Y Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá. Bueno, le voy a dejar de leer, ahí va a continuar en el capítulo 9, verso 6, dice, el criado le contestó, en ese pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. O sea, Saúl, al no encontrar a las burras, fue a tratar de consultar al varón de Dios, o sea, al profeta, para que le dijeran dónde estaban. Todo lo que dice se cumple, sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos de seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada que comer si no tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo llevar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien de Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Bueno, entonces voy a ir al versículo 15, dice, un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín, y lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he complacido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Y entonces, bueno, lo unge y todo esto, y finalmente cuando lo proclaman rey, se echa a correr, se espanta. Yo no sé quién me recuerda, pero bueno, dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas estas señales. Y entonces dice, en efecto, al llegar a Saúl, a su criado en Gibeá, un grupo de profetas salió al encuentro, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, quien cayó en trance profético, y junto con ellos los que desde antes conocían el verlo profetizar, junto con los profetas, se preguntaron unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso también es uno de los profetas? Alguien que vivía ahí replicó, ¿quién es responsable de ello? De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? O sea, lo que estaban aquí preguntando es, ¿cómo es que Saúl, quien es su padre espiritual, por qué puede estar profetizando? Y el profeta en este caso era Saúl, quien era su padre espiritual. Entonces pasa el tiempo y Saúl
es confirmado rey, le dije que se echa a correr y todo, bueno, después de todo lo ungen. Y dice aquí en el capítulo 13 de Primera de Samuel, Saúl tenía 34 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. Y dice en el 4, todo Israel se enteró de esta noticia, y Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos, por tanto el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Bueno, entonces Saúl está trabajando, tiene un hijo que se llama Jonatán, él ataca a los filisteos, y entonces Saúl derrota a los filisteos, y finalmente dice, los israelitas desfallecían de hambre. En el capítulo 14, 24, pues Saúl había puesto al ejército bajo un juramento: maldito el que coma antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que desde aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Y bueno, luego el Señor rechaza a Saúl. Aquí es a donde yo quería llegar. O sea, Dios le dio todo para que él pudiera reinar: ejército, reino, autoridad, tierras, riqueza, todo lo tenía. Pero Saúl, por ejemplo, aquí dice que en el capítulo 15, en el verso 10, dice, la palabra del Señor vino a Samuel y le dijo, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Y entonces lo que Saúl había hecho es que había desobedecido, había puesto una ofrenda que nadie le dijo que pusiera, porque él no era que debía poner las ofrendas. Se fue a consultar a una bruja para que le dijera, a una divina, para que le dijera si Dios le iba a dar el ganar la guerra. Y Dios se enojó mucho por esto. Y yo imagino cómo el sentir de Dios, cuando en lugar de consultar a un varón de Dios o a una mujer de Dios, los gobernantes van y consultan a los brujos. Y creo que cualquiera de los que van a llegar deberían de tener a alguien a su lado que los esté asesorando, un profeta de Dios, un varón o una mujer en quien habite el Espíritu de Dios y quien le pueda guiar para poder llevar a esta nación a un feliz término. Porque de otra manera yo no veo cómo pueden sacar a este país adelante. Tenemos problemas muy fuertes de corrupción, de inseguridad, problemas económicos, en fin, hay muchas cosas que todavía están sucediendo. Por tal motivo no es posible que nosotros podamos decir y cantar victoria, que estamos a salvo y que todo está bien. No está bien todo. Necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios y la necesidad que se tiene de Dios en este país. Entonces, yo digo, puede ser cualquiera de los que están ahí propuestos, siempre y cuando tuviera esta posibilidad de tener ese consejo de Dios a un lado, para que no se le olvide, para que no se equivoque, para que no crea que está en otro lado. También yo comentaba en aquella ocasión, hicimos aquí un programa que se llamaba ¿Cómo debe de ser el próximo presidente de México? Y yo digo que debe de ser alguien por lo menos sensible a la voz de Dios, aunque no sea un varón de Dios, pero que pueda traer a alguien que se siente con él y que le ayude y que le aconseje. Fíjese que en la antigua Roma, los césares, o sea, los emperadores, se consideraban Dios. Los reyes se consideran dioses. Por ejemplo, los reyes de Inglaterra, los reyes de Dinamarca, los reyes de España, ellos se consideran dioses, se consideran superiores a toda la gente, y toda la gente es inferior, porque ellos son, inclusive se ha reconocido, hay una palabra
son de sangre azul. Y los demás, que somos súbditos, pues no tenemos sangre azul. Entonces, el César, que en ese tiempo era un hombre muy, muy poderoso, pero que el Imperio Romano llegó a ser muy, muy grande, se extendió de manera tremenda. Entonces ese Imperio Romano tenía un César que era su dirigente máximo, y en las provincias a donde ellos a donde habían ellos conquistado, enviaban gobernadores que eran pertenecientes a Roma. Entonces el César necesitaba estar consciente de que era una persona de este mundo. Entonces se ponía a alguien que tenía junto a él, que le decía: no eres Dios, eres de este mundo. No eres Dios, eres de este mundo. Y hacía que pusiera los pies en la tierra y que se olvidara de creer que tenía todo le pertenecía. Fíjese que hoy veo una noticia muy triste. Hoy en la mañana mataron a una amiga mía. Me dijeron que a balazos. No, yo no sé cómo sucedería. Al rato voy a ir allá. Y entonces esto te pone a pensar de que no tienes nada comprado, de que no tienes nada en las manos, de que nada te pertenece. Y aunque sean dirigentes, aunque sean gobernantes, aunque estén rodeados de guaruras, de todos modos no tienen ninguna seguridad. Entonces la seguridad solamente nos la puede dar Dios. Yo bendigo al Señor porque sé que a pesar de la inseguridad y de muchas cosas por las que pasamos, Dios nos ha guardado, y yo le agradezco infinitamente. Entonces yo quiero por este medio enviar un saludo al esposo de Mónica Araceli Casares Maldonado, doctora bariatra, amiga mía por muchos años, una hermosa mujer que muchas veces no tenía empacho en invitarte a algo, en desprenderse de lo que tenía. Cuando estuve con ella en Denver, Colorado, la última noche que estuvimos ahí, me dijo: vamos a cenar a un restaurante italiano. Y fuimos a un restaurante italiano, nos esperamos 1 hora para que nos atendieran. Y ella me dijo: pide lo que quieras, yo te voy a invitar. De verdad, poca gente como ella, y ahora que ha partido, que ha salido de aquí de una manera extraña, no sé qué pasó, no me pregunte, no lo sé, pero sí me pone a pensar y a reflexionar que nadie tenemos asegurado nada, que el único que tiene el resguardo y el control de nuestra vida es el Señor. Y yo bendigo al Señor porque nos ha guardado de muchas cosas, aún en lugares difíciles y en situaciones precarias. Con ella me fui a Nueva York en agosto del año pasado y yo la llevé por lugares bien especiales. Llegamos a Brooklyn, un lugar bastante inseguro en Nueva York. La llevé al metro, llegamos a las 12 de la noche en el metro, en ese metro de Nueva York que usted ha visto en las películas, es igualito. Y llegamos y caminábamos de la estación de Brooklyn a donde estábamos hospedadas. Yo la llevaba por todos esos lados y ella veía cómo Dios hacía cosas, cómo hacía milagros en mi vida. Yo les deseo a todos sus familiares, les envío todo mi amor y mi respeto, porque yo la llegué a apreciar muchísimo, mucho. Viajamos muchas veces juntas, compartimos muchas cosas, y yo quiero decir que en donde quiera que ella esté, yo le doy gracias a Dios por su vida,
porque fue una mujer buena y entregaba mucho. Ella lo mismo, atendía a alguien, le daba una consulta, no cobraba un centavo. De verdad, una buena persona. Pues gracias a Dios por su vida y por lo que a mí me tocó vivir con ella. A todos sus familiares, a su hija, a sus 2 hijas, a su esposo, a sus nietos. Yo les deseo que Dios les dé la paz y la tranquilidad con relación a esto que acaba de suceder hoy. No sé por qué sucede, no lo entiendo, pero bendigo a Dios porque no sé por qué se permitió. Que Dios les bendiga a todos, y más al rato voy a ir con algunas compañeras a su casa, y es más, ella el próximo miércoles iba a tener un programa con nosotros. No va a ser posible, pero voy a platicar con otros compañeros para que ellos vengan y estemos apoyando este trabajo que estamos haciendo aquí. Pues que todo lo que ya pasó, motivo cual haya sido, no lo sé, ni lo voy a tratar de entender ni de investigar, pero sí me duele que haya sucedido. Entonces, retomando el tema del próximo presidente de México, yo les decía que puede ser cualquiera de los 4, siempre y cuando busquen la guía de parte de Dios y no vayan a consultar a brujos y adivinos, hechiceros, que lo único que hacen es engañar, porque no tienen autoridad, porque no tienen el conocimiento de Dios. Y yo creo que el Señor quiere levantar a México de una manera muy, muy especial. Y este es un buen año para que México empiece a ser cabeza de naciones. Ya hay algunas especie de escaramuzas por parte de nuestros gobernantes de querer entrar en un mover nuevo, en un nivel más alto. Y esto es muy importante. Entonces yo le platicaba acerca de Saúl, como se volvió loco de rabia, de enojo, porque cuando Dios lo desecha, manda al profeta que unja a David, un jovencito de 16 años. Y cuando este pequeño joven viene a tratar de ayudar al pueblo de Israel, porque estaban asediados por un gigante que los humillaba y les gritaba de cosas, David mata a este gigante, y el rey había dicho que si alguien lo mataba le iba a dar a una de sus hijas y que su familia no pagara impuestos. Entonces David lo hace, y cuando es ungido como rey y de alguna manera se entera Saúl, lo empieza a perseguir, tratando de matarlo en todo tiempo. Lo persigue como un perro rabioso. Hay unas palabras que a mí me llenan a mi espíritu de una ternura impresionante. Entonces David, una vez ungido, empieza a pasar a ser un siervo de Saúl, y Saúl le envidia, y la gente empieza a cantar, por ejemplo, empiezan a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y entonces eso le llena de coraje y persigue a David de una manera tremenda, al grado de quererlo matar. Bueno, estoy buscando un texto que aquí está.
Dice en 1 Samuel 24, del 14 al 16. Dice, ¿contra quién ha salido el rey de Israel? Dice David. ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una pulga. Que sea el Señor quien juzgue y dicte sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Y cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Imagínese la calidad de persona, cómo estaba perdido, no sabía ni lo que hacía al tratar de matar a este jovencito. David perdona a Saúl, pero finalmente Saúl muere de una manera infame. Entonces, yo creo que Dios está queriendo incursionar en la vida de los políticos en México. Y esto es muy importante porque el Señor quiere abrir una buena brecha en este país de bendición. Y no se puede lograr a menos que estemos dispuestos a que estas cosas sucedan. Yo creo que vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Voy a leerle las frases de sabiduría que le he estado leyendo. Y bueno, pues yo creo que con eso vamos a dar casi por terminado el programa. Regresamos en un momento con ustedes. Dios les bendiga. Disciplinas y transmitir valores humanos entre los chicos a través del arte es ahora una realidad, pues ya grabaron su primer disco. Estos pequeños que nunca tuvieron una cultura musical, hoy pueden desarrollar el arte musical de esta forma y con gran calidad. Con el fin de obtener apoyo económico en la institución, la doctora Cecilia Blanchet, o Mami Ceci, como cariñosamente la nombran los niños de la calle, creó en 2010 la comercializadora Harvest of Love, SADCB. La finalidad principal es generar fondos a través de los productos y servicios que se ofrecerán, garantizando puntualidad en la entrega y excelencia en el servicio. Cada peso recaudado servirá para desahogar una parte de los gastos fijos que se generan en la institución y al mismo tiempo activar la responsabilidad social. Nuestra meta es poder continuar impactando generaciones de niños. Con su ayuda será posible. Los donativos pueden ser económicos o en especie. Se pueden realizar aportaciones mensuales desde 200 pesos a través de cualquier tarjeta de crédito o depósito bancario. En todos los casos, obtendrá un recibo deducible de impuestos. En el caso de los donativos en especie, se puede aportar toda clase de artículos que un niño requiere: zapatos, útiles, ropa, sábanas, cobijas, comida, muebles, etc. En relación al voluntariado, este puede ser como servicio social o como colaboración personal, ya sea participando en eventos institucionales o bien integrándose en actividades directas con los niños de acuerdo a su profesión. Vivimos en un país donde a veces nos rompe el corazón ver a un niñito con un moco, una costra, y entonces sacamos alguna moneda y se las damos. Nosotros tampoco fomentemos esta industria. Seamos sabios, amemos a nuestro país. No estamos perdidos, estamos a tiempo. Si realmente lo hacemos juntos, si realmente cada uno ponemos un grano de arena, entre todos haremos la diferencia, haremos una montaña tan grande que será impenetrable a las fuerzas destructivas. En Ministerios de Amor hacemos mucho por los niños en situación de calle, pero es mucho también lo que falta por hacer. Ayúdanos a que este problema termine y que en un futuro cercano los niños de la calle sean historia.
Sí, se oye. No, el mío. Estás viendo Televisión, televisión cristiana protestante de opinión. Desde Rotograbados 298, Colonia 20 de Noviembre, México, Distrito Federal. De México para el mundo. Televisión. Tu mundo, tus valores. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en este noticiero Buenas Nuevas, terminando. Mi nombre es Juanita Villeda y quiero decirle que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de www.telesion.com y también a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Ahí también nos puede usted seguir, contactar y ver la programación. Bueno, voy a leerle las notas estas, las llaves de sabiduría, y le voy a leer la llave 17 y 18. Dicen: nunca cambiarás lo que crees hasta que tu sistema de creencias no sea capaz de producir lo que quieres. Fíjate que lo más difícil en el ámbito cristiano y en la vida en general es precisamente eso, o sea, que no creemos las cosas como algo posible, y cuando no tenemos la capacidad de creer, no podemos ser capaces de desarrollar nada, porque nos sentimos inútiles, faltos de capacidad, faltos de conocimiento, y eso es muy, muy, muy deteriorante. Pero si nosotros tomamos llegamos a la conclusión de que somos gente capaz, que puede desarrollar cosas extraordinarias, entonces es posible que las cosas se puedan lograr. Por eso yo creo que a lo mejor alguno de los que nos están viendo o de los que no nos están viendo será el futuro, como dije hace ratito, consejero presidencial. ¿Por qué no? Y ¿por qué no de la jefatura de gobierno también? ¿Por qué no de los estados, en cada uno de los gobernadores que tengan necesidad de recibir a un hombre, una mujer de Dios, que les pueda estar ayudando en lo que están haciendo, para poderlo hacer de la mejor manera? Entonces, si tú tienes las capacidades y Dios te ha levantado, pues simplemente empieza a creer,